Estimados amigos, nos alegra volver a estar con ustedes y gracias por estar allí para poder juntos continuar analizando estos temas tan importantes para nuestra vida cristiana. Hoy día vamos a continuar hablando un poco acerca del perdón, pero lo que vamos a decir hoy en este momento queremos que lo entendamos de la mejor manera posible. El pensamiento central de este tema es: aquel que recibe más perdón, sin duda amará más. Tengámoslo presente esto. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, y los versículos 21 y 22. Es un versículo que leímos hace poco tiempo, pero que necesitamos entenderlo un poco más. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro es muy especial en la Biblia, es un hombre muy dinámico, muy hablador, muy aguerrido. Hay muchas personas que se identifican con Pedro porque él estuvo dispuesto a hacer algunas preguntas que otro posiblemente no estaba dispuesto a hacer. Y por supuesto, Pedro conocía cuál era la regla de los fariseos. Los fariseos pensaban que se tenía que perdonar una vez, una segunda vez, pero cuando se llegaba a la tercera vez ya era el límite máximo, y una cuarta vez ya había que llevarlo ante los tribunales. Y Pedro, pensando hacerlo mejor, entonces duplicó la cantidad posible y le aumentó uno más, pensando que esta era una gran hazaña. Y podríamos decir, aplaudimos a Pedro porque él estaba proponiendo algo extremadamente grande, el doble y un poco más para el perdón. Sin embargo, cuando nosotros vamos a entender mejor lo que dice la palabra del Señor, nosotros tenemos que darnos cuenta de qué sucedería con nosotros si a nosotros alguien viene a ofendernos. Algún familiar, algún vecino, algún compañero de trabajo que ha cometido alguna falta contra usted y viene una vez y le dice perdóname, y luego viene otra vez, y ahora cuando llega a la 7ª vez ya usted está cansado, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice 70 veces 7. O sea que tenemos que nosotros soportar a quien haga algo contra nosotros 490 veces. Pareciera que eso no es nada agradable. Pero, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor en este pasaje? El Señor quiere mostrarnos a nosotros que el perdón suyo es ilimitado. Vamos a pensar en lo que le sucedió a un caballero que tenía una plantación de flores hermosas y resulta que los caballos del vecino entraron a la plantación de flores y destruyeron esas flores. Luego fueron a buscar quien intercediera en el litigio, y la persona que vino para ayudar en el litigio tranquilamente, como cristiano, podía haberle dicho al dueño de las flores: ¿por qué no leemos en su Biblia lo que dice el Señor Jesús en San Lucas, el capítulo 17? En los versículos 3 y 4 dice el Señor Jesús lo siguiente: mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si te arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Posiblemente el dueño de las flores no quedará muy contento con una respuesta de ese tipo, pero si nosotros vamos a la Biblia, esos caballos todavía tendrían opción de llegar a entrar en ese terreno de flores
489 veces más. Eso es según la Biblia. Porque recalco, y lo que nos quiere mostrar el Señor aquí es que el perdón de Él hacia nosotros es ilimitado. Y Él no pide nada de nosotros que Él no pueda hacer. Ahora usted pensará, pero es que si nosotros vamos a pensar desde ese punto de vista y vamos a pedirle perdón a Dios tantas veces por lo que hacemos, esto nos podría llevar a hacer de Dios una especie de juguete. Pensando en los caballos, nosotros podríamos pensar y decir, o sea que por el hecho de que yo tengo que perdonar a mi amigo o a perdonar a mi vecino, el dueño de las flores tendría que soportar que los caballos entren 490 veces en ese terreno. Ya después de la séptima, octava vez ya no habría ninguna flor. Pero entonces, ¿qué nos quiere enseñar el Señor? Recalco, el perdón de Dios es ilimitado, pero nosotros necesitamos entender que no es que vamos a aprovecharnos del amor de Dios y no es que ahora por el hecho de que nosotros recibimos el perdón ilimitado, ahora vamos a hacer lo que nos venga en gana contra Dios. Ahora entonces, para entender este asunto, vamos a la casa de Simón. Simón el leproso se lo llama en la Biblia. Aquel que fue sanado por el Señor Jesús y que cuando estaban en la fiesta que Simón estaba dando, de pronto apareció una mujer, María, aquella que había recibido el perdón del Señor varias veces, y vino y derramó un perfume valiosísimo en los pies de Jesús. Nos dice la palabra de Dios que Simón pensó en sus adentros y dijo, si este fuera profeta, reconocería quién es esta mujer. Para Simón, esta mujer era una mujer de mal vivir. Pero vamos a la Biblia y busquemos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7 y los versículos 41 y 42. La respuesta del Señor Jesús al pensamiento de Simón fue la siguiente. Le dijo, un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? ¿Cuál fue la respuesta sabia y lógica de Simón? Dice, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Aquí hay algo importante. El Señor Jesús dijo, aquel que es perdonado más, ese amará más. Y ahora, el Señor Jesús, en San Juan 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí entonces nosotros encontramos la respuesta a esta incógnita. Mientras más nosotros reconocemos el amor de Dios y más somos perdonados, más somos llevados a ser obedientes, porque reconociendo el gran amor de Dios por nosotros, las veces que Él nos ha perdonado, no vamos a nosotros a aprovecharnos del amor de Dios. Al contrario, vamos a valorar cada vez más ese amor maravilloso que lleva a Él a perdonarnos a nosotros. Este es un asunto que nosotros lo tenemos que entender, porque el perdón de Dios, recalcamos otra vez, es ilimitado. Pero ese perdón ilimitado no nos llevará a que nosotros pequemos desmedidamente. Al contrario, nos llevará a que nosotros valoremos el gran amor de Dios por nosotros.
algo más. Nosotros tenemos que entender también que cada vez que pecamos y el Señor a través de su Santo Espíritu impresiona nuestro corazón y nosotros vamos arrepentidos, vamos a ir sintiendo la necesidad de el perdón. Porque mientras no seamos perdonados, como dice el salmista, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Entonces nosotros necesitamos liberarnos de la culpabilidad y esa liberación viene cuando confesamos y creemos en el gran perdón de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero compartir con ustedes una cita hermosa que nos ayuda a entender mejor esto. Y dice así: Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir, soy pecador, muy pecador. Puedes serlo, pero cuanto peor seas, tanto más necesitas de Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. No dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente a todo aquel que acude a Él en busca de perdón y restauración. Mientras más recibas perdón, amarás más. Y mientras más ames, obedecerás más. Eso es lo que nos dice el Señor. Oremos juntos este momento, agradeciendo a Dios por su perdón y pidiendo que nos dé un corazón sensible y obediente a su voluntad. Oremos. Nuestro Dios, te damos muchísimas gracias porque en tu palabra encontramos ejemplos hermosos de cómo es que tú tratas a los seres humanos pecadores. Y te damos gracias porque hay perdón, abundante perdón para nosotros. Ayúdanos, Señor, para que entendamos cuánto nos amas y cada vez seamos más obedientes como producto de ese amor que tienes por nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Mis estimados amigos, no nos cansemos de ir a Jesús. No tengamos recelo de ir a Él y contarle lo que ha sucedido con nosotros. No nos sintamos mal cuando pecamos. Vamos corriendo al Señor Jesús. Confesemos nuestro pecado y el Señor nos dará el gozo del perdón. La maravilla que nosotros podemos experimentar al ser perdonados es que realmente nosotros nos sentiremos libres de la culpabilidad y cada vez amaremos más al Señor y cada vez nosotros seremos más obedientes, porque no se puede pecar, no se puede hacer daño a alguien que nos ama tanto como es el Señor Jesús. Que Dios nos bendiga en esto.